Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El Cuerpo Policial de Aruba, conjuntamente con el Parque Nacional Aricoc, empezaron con una iniciativa para proteger y cuidar el medio ambiente. El proyecto tiene como meta darle atención a áreas protegidas como playas, arenas y espacios donde las tortugas ponen sus huevos. Esta conexión ha dado resultado y la extenderán a diferentes playas de Aruba. El Cuerpo Policial de Aruba, en conexión al Parque Nacional Aricoc, están realizando un nuevo proyecto en pro de cuidar y proteger las áreas como playas y arenas. Se ha visto que algunas personas no respetan lugares demarcados en donde no pueden entrar con sus autos, tales como por ejemplo donde las tortugas ponen sus huevos o en las blancas arenas de la isla. Por esta razón, en conjunto, estuvieron trabajando para ver dónde se estaban desarrollando más infracciones. Allí impartieron multas a quienes estaban cometiendo alguna irregularidad contra el medio ambiente. La idea es concientizar a la comunidad de que hay áreas específicas en Aruba que son protegidas y como tal hay que cuidarlas, ya que ellas hacen parte de nuestra mayor entrada, el turismo. Este beneficioso proyecto sirvió también para mirar las problemáticas que constantemente se están registrando en áreas en donde los vehículos están entrando a la arena y dañando áreas protegidas con sus jeeps. El Cuerpo Policial, conjuntamente con el Parque Aricoc, hacen una apelación a la comunidad para que aprecien y respeten las playas y áreas protegidas. Compra MV siempre se ha destacado por darle un aporte valioso a la comunidad de Aruba. En esta oportunidad, los amantes del deporte podrán participar en la carrera Gillette 5K, la cual se estará llevando a cabo el 24 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana delante de las oficinas de compra. Así que las personas que deseen participar de esta carrera podrán inscribirse en Ibiza a partir de hoy para separar su cupo y no perderse de esta carrera Gillette 5K, la cual es muy comentada en toda la comunidad. En Aruba recientemente se ha visto cómo diferentes actividades se han puesto de moda. Una de ellas y que ha recibido una gran atención son las carreras, pero una muy esperada anualmente es la carrera que organiza Compra MV llamada Gillette 5K, la cual abrió sus inscripciones y está recibiendo desde ya una gran acogida por parte de los fanáticos de este deporte. Aún quedan cupos disponibles para esta carrera Gillette 5K, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de mayo a partir de las 6:30 de la mañana. Es muy importante que lleguen temprano ya que los cupos para este evento son limitados y si las personas se llegan al límite, lastimosamente no van a abrir más cupos extras. Las inscripciones se están llevando a cabo en Ibiza y la carrera saldrá desde las oficinas de Compra MV en Engelstrat delante de las oficinas de Diario. Este es un evento que seguramente la comunidad no podrá quedarse sin atender y se tendrán muchas sorpresas de nuevo en este año para quienes participen en la carrera Gillette 5K. La mamá del futbolista colombiano James Rodríguez estuvo en Washington mostrando el trabajo de la Fundación de la Familia del Futbolista del Real Madrid. En el Banco Mundial, Pilar Rubio buscó nuevos aliados para una iniciativa que apoya a casi 300 niños en Colombia para que desarrollen su talento. En la Fundación Colombia somos todos. Cada vez que cumplimos un sueño, gritamos gol. Mientras James apoya a su fundación desde la distancia y financieramente, Pilar Rubio, su mamá, es la voz que le busca aliados alrededor del mundo. Estuvo en el Banco Mundial en Washington. Dios me dio un hijo talentoso y sobre todo un niño soñador. La fundación es una forma de darle lo mismo a niños en Colombia, porque aprendió con James a apostarle al talento. Aunque confiesa que no siempre estuvo convencida de que el fútbol fuera lo mejor para su hijo. Desde pequeñito se le preguntaba, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Futbolista. Y yo mirando a ver si cambiaba la percepción, porque pues no teníamos muy buena idea. Y otra, cuando uno no sabe y no entiende de todo esto, uno lo hace de esa manera. Pero cuando su talento fue evidente, dejó todo para apoyarlo. Yo dije, me salgo de trabajar, le apuesto porque no quedaba tiempo, no había quien lo llevara, una familia de clase media donde la mamá tenía que trabajar, digamos que fui mamá y papá al mismo tiempo. Según Pilar Rubio, la mamá de James, el eje de la fundación es que los niños desarrollen su talento, cualquiera que este sea.
lo que sea, en el talento que tengan, en el talento que quieran potenciar, ahí vamos a estar nosotros para ayudar. La fundación arrancó en el 2011 con 16 niños y la compra de un lote en Ibagué. Hoy acompaña a 280 pequeños soñadores para que después del colegio tengan un espacio para jugar fútbol, aprender inglés y tecnología y estar en familia. La Fundación de James hoy ayuda a los niños de Ibagué, pero quiere llegar a todo Colombia. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. El delantero del Barça, Luis Suárez, participa de una iniciativa de la Fundación Pérez Escremini para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad del cáncer. En la campaña, Suárez aparece en un video dándole una sorpresa a Mateo, un adolescente de 15 años a quien en el 2013 se le diagnosticó con leucemia. Bueno, nosotros lo que pensamos hacer hoy es una sorpresa para Mateo. Le vamos a decir que hicimos una consulta con un médico español. Lo que él no sabe es que ese médico no es médico, sino que es jugador de fútbol y es Luis Suárez. Hola, Mateo. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Cómo andás? bien, ¿y vos? Bien. Te habla Federico González de aquí desde España. Sí, ya me contaron. ¿Haces caso a los doctores con los medicamentos y todo el tratamiento o no? Sí, obvio. ¿Cómo se debe? Bueno, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Sí qué? Que sí, no sé. ¿Capaz que alguna vez has gritado un gol mío o algo o qué? Hay a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no sabías. ¿Eh? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Nada, estoy emocionado. Escuchá una cosa, sabía que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Sos muy valiente, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hincha del Barcelona, ¿verdad? Sí, verdad. Y me dijeron de que tenés una camiseta del Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Está bien, vamos a hacer un trato. Si te portás bien Sí. y haces lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ah, pero una de las que yo juego, no las que hay en la tienda, ¿eh? ¿Eh? Sí, dale. Bueno, así con esa emoción que tenés ahora, esa alegría tenés que estar cuando hacerle caso a los doctores, los tratamientos, Obvio. tomar los medicamentos y todo. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Sí? Sí, Pero prométemelo, ¿me lo prometés? te lo prometo. Muy bueno golazo metiste el otro día. Golazo. ¿Lo viste? Lo vi hoy. ¿Te gustó? Sí, obvio, me encantó. A que me salió bien la voz. Sí, obvio, me la recomí. Campeón, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, seguís trabajando fuerte. Dale. Dale, muchas gracias. Arriba, cuídate. En Sincelejo Noticias, Caracol encontró a una gloria del deporte colombiano. Se trata de Mauricio Pastrana, ex campeón mundial de boxeo, quien luego de vivir la gloria en su disciplina con momentos inolvidables, hoy solo vive de buenos recuerdos. Son las 2:30 de la mañana. La comunidad del barrio El Recreo en el centro de Sincelejo duerme, mientras Mauricio Pastrana enciende la luz de un nuevo día. Cocinar cerdo, cocinar pollo, cocinar arroz. Yo soy el que hago todo eso acá afuera. El campeón en los 4 títulos mundiales de boxeo en los pesos mini mosca, 112 y super mosca, hoy pelea contra los obstáculos en el cuadrilátero de la vida. Yo como no sabía leerlo, entonces yo confiaba mucho en la persona que me iba a poner el documento, que en ese entonces era Iván Ferry, mi manager. Yo confiaba 100% en él y él me decía firma y yo sin ningún problema yo firmaba.
recuerda que ganaba bolsas de $50.000, de lo que hoy no queda nada. No aprovechó los dineros que le vinieron, él no le da pena nada, él sale con su carreta. Lo que más me gusta es que es trabajador. Pastrana ya no recibe la ovación de un público, sino los elogios de sus clientes. Como que son de buena calidad. Tienen sabor a campeón. Mauricio Pastrana, quien conquistó su primera corona en Las Vegas, Estados Unidos, la misma ciudad que se rindió a los pies de Pacquiao y Mayweather, no pudo cumplir el sueño de una casa propia. Mauricio Pastrana. Su ilusión está en la cocina y en el apoyo de su familia, quienes no lo dejaron solo sin el precio de la fama. Y cerramos nuestra emisión con la aparatosa caída que tuvo el cantante Prince Royce durante un concierto recientemente, pero afortunadamente el equipo de seguridad lo ayudó a ponerse en pie de inmediato y el joven artista continuó con su presentación. El cantante Prince Royce sufrió una tremenda caída durante la presentación del sábado pasado, el 2 de mayo. El cantante estaba tan concentrado con su música que de pronto se le acabó el piso y fue a dar al suelo, por lo que en las redes sociales sus fans no han parado de preguntarle sobre su estado de salud. Por fortuna el cantante no se cayó de una gran altura, pero sí se llevó un gran golpe. Sin embargo, hasta el momento el cantante de Darte un beso no ha comentado nada del percance en sus redes sociales. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.